Muy bien. Eh, Como les dije, por favor, seleccionen el idioma en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Perdón por la molestia, es parte de trabajar con Zoom, pero muchas gracias por entender mientras averiguamos qué pasaba. Entonces, ahora continuando con nuestro programa, mientras muchas gracias por proveer la interpretación para nosotros, les agradecemos. Siempre es bueno que todo el mundo participe en el idioma de su corazón y ese es la meta de CCLP y podemos hacerlo ah, aunque haya dificultades técnicas. Entonces, para esta tarde tenemos un evento de tres partes. Primero vamos a tener una presentación por Charlie Brennan y luego vamos a continuar con una discusión de panel donde vamos a discutir con especialistas para esa porción y vamos a facilitar preguntas que vamos a hablar sobre créditos para los impuestos. Y después en el segmento final, en donde es más emocionante y es donde usted participará en esa conversación. Cuando lleguemos a esa porción, ustedes van a poder hablar y compartir sus historias, sus experiencias, cualquier pregunta con CCLP o con los panelistas que están aquí el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de créditos fiscales para usted y es un placer compartirlo con ustedes esta noche. Pero si tienen alguna pregunta, no tienen que esperar en ese momento. Al estar viendo la presentación de Charlie, entonces usted tiene alguna pregunta, puede ponerlo en la cajita de QIA y también la va a encontrar en la parte inferior de su pantalla que dice QIA. Y en cualquier momento en donde tenga usted alguna pregunta, póngala ahí y vamos a estar monitoreando y para que podamos participar todos. Si ustedes lo desean, al llegar a esa parte, pueden también abrir su micrófono y entonces ahí va a poder hablar directamente con el panelista y podrá hacer su pregunta, su comentario en ese momento. Eh, Queremos tu participación, su involucramiento en este evento. Entonces, ahora continuando con nuestro tema, el día de hoy es acerca de créditos fiscales en Colorado, pero esto no son para los ricos solamente cuando que es lo que comúnmente se dice para los ricos. Esto es para personas normales. Ahora el área de enfoque es los ingresos. La gente que tiene inseguridad de ingresos es para que se beneficie del código de impuestos. Entonces, para favor de las personas es algo que CCLP está realmente abogando. Y este año que hemos hecho progreso con grandes cambios a ese código de impuestos a las personas que más lo necesitan. Entonces, ustedes van a escuchar de todos estos, de todo este trabajo en la sesión legislativa y qué es lo que significa para usted y su comunidad, de todos estos expertos quienes están aquí esta noche. Entonces, sin más que decir, vamos a hablar de nuestra presentación de Charlie Brennan. Yeah, Charlie es mi colega por más de media década y ahora es el director de política de ingresos y vivienda. Él es originalmente de Utah y ahora está él en el Centro de Derecho y Política de Colorado y esto es una área muy importante para CCLP. Entonces, Charlie, adelante para que hables acerca de los créditos de impuestos. Gracias, Bruce, y gracias a todos por unirse esta noche. Mi nombre es Charles Brennan, mi pronombre es él, y em, entonces vamos a empezar con la presentación y comenzar nuestro evento. En el nivel más básico, los créditos fiscales están disponibles para usted cuando usted hace sus impuestos y entonces reducen la cantidad de impuestos que usted le debe al Estado o al gobierno federal. Entonces, la definición más, vamos a adentrar un poquito más. Hay dos diferentes tipos de créditos fiscales en, de los que vamos a hablar esta conversión. Hay aquellos que son reembolsables y no reembolsables. Los reembolsables son los que le permiten guardar la diferencia como parte de su evolución de impuestos.
Por ejemplo, si usted debe $500 al IRS en impuestos federales, pero también califica para un crédito de $1,000, no solamente no le debería de deber nada, pero usted recibiría esos $500 extra como un reembolso de impuestos. Ahora, si los que no son reembolsables es en donde el contribuyente no recibe la diferencia, no recibe esa diferencia, pero tampoco usted debe ningún impuesto. Entonces, los no reembolsables típicamente no le dan mucha ayuda a hogares de bajo ingresos porque ah, la mayoría tiene muy pocos ingresos y no debe impuestos al IRS. Entonces, así no necesariamente se benefician de qué sucede con créditos. Como les mencioné, hay varios créditos fiscales aquí en Colorado que se pueden reclamar del Estado o del gobierno federal. Y estos son créditos que puede usted reclamar tantos como sea o elegible mientras usted cumpla con los requisitos. Y puede usted agregarlos uno a uno. Y puede así aumentar el impacto que tienen en la economía y en la seguridad de su hogar. El crédito tributario por el ingreso del trabajo, que es el EITC, es, eso es un poquito más. El el crédito por cuidado por los hijos, que es el CTC, y el crédito tributario por cuidado de hijos y dependientes. Y esto es para los impuestos federales. A nivel estatal, en muchos de estos eh, son familiares. Está el Colorado Crédito Tributario por Hijos. Y el próximo año, esto fue creado este año por la legislatura, la, el esto le va a dar más asistencia para que de lo que ahora tienen a hogares con niños. Y también para estos créditos estatales, estos están disponibles para personas que no tienen seguro social incluso, que tengan un I-10 o un número de identificación de impuestos. Y rápidamente, no es un crédito de fiscal, es otra razón por la cual debe de usted de hacer sus impuestos, es porque es la principal manera que puede usted pedir sus reembolsos TABOR. Y así puede ser más ayuda para hogares. Y esto es la gran importancia de usted reportar sus impuestos para que usted vea si es elegible para algún reembolso. Y para resaltar las maneras en la cual ustedes pueden recibir ayuda de estos créditos fiscales, yo pensé que sería bueno de hacer una gráfica bastante simple, vamos a decir, dependiendo del estatus. En la primera columna muestra los impuestos para una persona soltera sin niños, quien gana $47,500. Y en la otra columna es una persona junto con otra, quien también tiene un hijo con la misma cantidad de dinero que gana cada año. Yeah. Entonces, esto depende de la composición de su familia, cómo está compuesta. Esto se da más ayuda a las personas que están reportando como pareja y con hijos. Como pueden ustedes ver, van a, hay una deducción más alta, son diferentes ingresos tribunales. ¿Y cómo ayudan estos créditos fiscales? Aquí en la primera línea, una persona soltera sin hijos, quienes tienen ingresos similares, pagará 3,818 a comparación de 1,980 para una pareja con un hijo. Entonces, como no tienen hijos y porque sus ingresos son muy altos, no van a calificar para el EITC o el impuesto para los niños. La
persona que reporta como pareja con un hijo califica para los dos, para el crédito de niños y también el CTC. Y entonces, así, en vez de deberle al gobierno, el gobierno le regresaría 900, un poco más de $900. Y creo que a mí me ayuda, yo soy una persona visual, para ver cómo funcionan estos créditos fiscales y de que las diferentes personas son elegibles en diferentes brackets de ingresos. Y para el impuesto federal y estatal en Colorado, al menos para el próximo año, el EITC es un porcentaje que es igual al porcentaje del crédito federal. Eh, Quizás esto cambie en años a futuro, después del 2025. Y podemos ver que el EITC tiene como un diseño de trapezoide y que no es elegible para todo el crédito hasta que usted tiene unos, cierto número de ingresos. Y esto es en gran parte por el diseño y es el diseño del EITC y es para animar el trabajo, pero hay un vínculo muy grande entre la cantidad que se gana y la disponibilidad que tengan para, y las probabilidades de que esté en la fuerza de trabajo. Y podemos ver el crédito de niños federal y estatal. El federal está en las líneas sólidas y sigue el mismo diseño que el crédito federal. Y hasta el próximo año, gracias a la legislatura del año pasado, nuestro crédito de niños, comenzando en el 2025, va a reflejar esta nueva estructura, este nuevo diseño, y es muy diferente al crédito federal, de que todo el crédito se va a aquellos de menos ingresos. Entonces, esta es una nueva función para animar que se trabaje este crédito por los niños. El crédito fiscal por accesibilidad familiar también es un diseño similar al crédito de niños para que eso beneficia para aquellos de bajos impuestos. Creo que si ustedes han estado viendo los números a la mano izquierda de las cantidades que la gente es elegible, es fácil ver que cuando ustedes agregan todos estos créditos fiscales y que están disponibles a nivel estatal y nivel federal, esto significa bastante asistencia para hogares de bajos ingresos para que apoyen su seguridad económica. Sí hay algunos inconvenientes. A ver, antes de comenzar de hacer eso, para que podamos hablar de diferentes maneras de que podamos ayudar a gente basado en sus impuestos, para ver, para que podamos decidir si se puede ver toda la cantidad del crédito o si pueden tener ese beneficio que aumente al estar aumentando sus ingresos. Lo que estamos pensando es para, para ver si están disponibles para personas con o sin seguro social, o si están disponibles para personas de ciertas edades, y también si están disponibles para hogares sin niños o para niños de ciertas edades, para que el crédito, cuando esté disponible el próximo año, que va a proveer varios niveles de apoyo dependiendo de los ingresos de la familia y de la edad de los niños. Y la cantidad del crédito es bien importante también para ver si es reembolsable o no reembolsable. Hay varios obstáculos y dificultades al tratar de reclamar y de recibir estos créditos.
son tan eficaz mientras las personas los están reclamando, porque hay muchos residentes de Colorado que tienen derecho a estos créditos fiscales y no los reclaman cada año. Mucha gente del 2021 no reclamó el crédito de FITC. Los créditos federales solo están disponibles para aquellos con un número de seguro social, pero la accesibilidad se limita para aquellos que tienen un estatus migratorio. Como mencioné antes, los créditos federales se diseñaron para fomentar el trabajo y los contribuyentes con ingresos más bajos no pueden acceder al importe total de los créditos. Entonces, estos créditos fiscales están pensados para ayudar a las familias con hijos y no son muy ventajosos para los adultos solteros que no tienen hijos. Y esto termina nuestra breve presentación. Quiero mover algunas preguntas y voy a presentar a nuestros panelistas y les voy a pedir que se presenten. Uniéndose, tenemos a Cher Robert. Ella es la asesora emérita de Colorado Center on Law Policy. Caroline Nutter es la coordinadora legislativa de Colorado Fiscal Institute. Y a Isabel Dixon, que es la directora del programa de movilidad económica. La primera pregunta para ustedes es, sería bueno saber un poco de su trabajo, de su organización y por qué ustedes o su organización tiene intereses en los créditos fiscales para las familias. Cher, como tú eres la primera en mi pantalla, gracias, Charlie. Yo soy Cher Robert, soy asesora emérita y yo me involucré con los créditos estatales en el 89 y eso fue antes de venir a trabajar en CCLP y yo empecé con el lobby de las mujeres y trabajé con el director ejecutivo de CCLP para establecer un crédito estatal en Colorado y cuando vine a CCLP en el 2013, entonces agregué trabajo a el crédito fiscal para los niños, para familias de bajos ingresos y después en años más recientes he trabajado en en el crédito de niños del 2023. ¿Y por qué me involucré con créditos fiscales? Es porque, bueno, hay mucho que decir, pero realmente creo en el valor de el dinero para individuos y les ayuda a poner sus prioridades en orden, es más versátil para cumplir con las prioridades que tienen y también es algo justo porque si vamos a estar discutiendo impuestos y algunas cosas que son para que la gente tenga un recorte de impuestos, especialmente cuando tiene niños. Sí, es bueno estar en el panel y con Shar y Isabel y son muy buenas compañeras. El Colorado Fiscal Institute, nosotros somos una organización sin fines de lucro y nos enfocamos en póliza de impuestos y como coordinadora legislativa soy responsable en nuestro trabajo en el Capitolio y en CFI nos importa porque sabemos qué eficaz son estos créditos fiscales y son una herramienta de antipobreza. Y para mí es emocionante estar en este panel para hablar un poco más al respecto. Isabel, gracias. Es bueno estar aquí con ustedes y como Cher y dijo, yo soy la directora del programa de movilidad económica que se conoce como CDPHE y yo trabajo con servicios humanos y
con organizaciones basadas en la comunidad, a nivel estatal y a nivel local, y queremos conectar más personas de Colorado para que estén para su bienestar emocional y para económico. Y es porque la pobreza resulta en resultados de baja salud. Y queremos aumentar la salud mental y física de todas las personas. Y sabemos que los créditos fiscales están asociados con menos incidentes de maltrato a niños, de que los niños estén mejor y seguridad alimenticia. Nosotros también damos campañas bilingües para que podamos expresar la palabra de créditos fiscales, de ayuda con impuestos, y esto conecta a las personas con información por qué deben de hacer sus impuestos y construye la confianza para hacerlo. También apoyamos programas re- para referirlos a lugares en donde pueden hacer sus impuestos gratuitamente. Entonces, esto es uno de los más progresivos en la nación y la gente necesita saberlo. Necesitan saber en dónde pueden hacer estos reclamos, en dónde pueden hacer estas declaraciones y tener confianza al hacerlo, porque muchos no saben que son elegibles para créditos fiscales o cómo hacerlo gratuitamente. Entonces, los créditos fiscales es una parte de una política que es muy similar al cuidado de niños para el programa. Y creemos que estos créditos puede ser una parte muy benéfica para la comunidad. Entonces, para mí es muy emocionante ser parte de ello. Yo agregué el enlace de link, el de Get Ahead Colorado, y tiene muchos recursos en varios lenguajes y yo les animo para que vean los recursos que están ahí, para que aprendan más y para que obtengan más información acerca de créditos fiscales en el estado. Isabel lo acaba de agregar en español y así le dará más información en estos créditos fiscales. Gracias por esa presentación. Es bueno tenerlos aquí con nosotros. Parece que los créditos fiscales han estado en Colorado por varios años y parece que recientemente han sido el enfoque en las noticias. ¿Por qué piensan que hemos visto tanta acción en créditos fiscales cuando antes no lo hacíamos? Y eso puede ser para quien sea quien quiera contestar. Yo puedo hablar. C- Creo que la razón es por dos razones y creo que tiene que ver con Tabor, porque somos limitados por Tabor, porque son los derechos de los constituyentes y esto limita nuestros gastos en el tipo de impuestos que podemos implementar en el estado y las habilidades de legisladoras para aumentar los impuestos. Pero para las políticas generales es una cosa muy difícil que hacer. Y entonces, para que la gente pueda lograr metas de política para ya sea educacional, ambiental, es más fácil pasar un crédito fiscal que crear los fondos para un nuevo programa. Pero creo que la otra razón es que tiene que ver, también ver con Tabor, es porque hemos tenido tantas ganancias de Tabor en los últimos 5 años, bueno, 4 años. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con esto, tuvimos un tope de ganancias en el estado por Tabor y cualquier cantidad más allá, tenemos que regresarles ese dinero a los constituyentes. Y entonces, se hace con créditos fiscales y esto es para aquellos que han estado haciendo esto, ya sea de incentivos de créditos fiscales y el EITC y el CTC y el FATC y es de lo que vamos a hablar esta noche. Sí, yo también estoy de acuerdo con Caroline. Yo también agregaría que en lo,
quizás en los últimos 10 años nuestros legisladores se han vuelto más sofisticados cuando se trata de comprender la pieza de créditos fiscales. Yo antes me reía cuando los legisladores proponían una idea y no había dinero para ello. Y entonces decían, oh, vamos a hacerle un crédito fiscal como si ese fuera dinero gratis. Y en los últimos años creo que hemos entendido que es como un yin y yang, que si entre más jales a créditos fiscales tienes menos dinero en el fondo general, o y así se reduce ese dinero y Tabor lo limita. Entonces, lo que yo agregaría es para que en 1989 Colorado es de que tenía la cantidad de más, Colorado tenía 900 millones más que se excedía. Y entonces todos los lobistas corporativas llegaron a una razón por la cual su cliente debería de recibir esos créditos. Y también hubo un gran movimiento para reducir la tasa de impuestos estatales. Y entonces entre CCLP y otros legisladores hubo el sentimiento de que era justo, de que entonces esas personas solo les beneficiaba a aquellos que debían impuestos y les ayudaba a aquellos que tenían más ingresos. Entonces, es- se creó una provisión de impuestos para aquellos de bajos ingresos y lo hemos visto esa dinámica en el año pasado, en donde mucha gente decía, nada más de que hay mucho dinero entrando, entonces vamos a recortar los impuestos y que le ayuda a todo el mundo. Y no, realmente no le ayuda a todo el mundo. Entonces, como todo esto puede balancear para que le beneficie, para que no beneficie solamente a aquellos de altos ingresos. Sí, estoy de acuerdo y los detalles, es bueno entender cómo lo que pasó en ese año, pero para agregar, eh, hemos estado trabajando en todo esto y hemos estado trabajando con clientes de CCLP y con el Colorado Fiscal Institute, y en el 2021 en el Federal Tax Credit tuvimos unos datos y vimos el impacto que depende de cómo lo ves, de que llevó al 40 al 50% fuera de la pobreza, y muchas de las veces el dinero no se está gastando responsablemente y podemos ver que se gastó en gastos escolares, alimentación y educación para los niños. Sí, gracias, Isabel. Es bueno de ver que el crédito para los niños puede tener un gran impacto con con el acta de rescate. Parece que ha pasado mucho en años recientes para apoyar los créditos fiscales. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la ganancia más grande en los últimos años? ¿Qué es lo que más les emociona o qué es lo que ven como más logro cuando se trata de créditos fiscales? Yo EITC es mi favorito, aunque sería bueno mencionar el crédito de niños y la reestructuración que realmente refuerza y ayuda a gente que está ganando menos de 15,000 al año, y yo estoy bien orgullosa de que se hizo una reestructuración de una manera progresiva, de que entre más bajo sea
tus ingresos hay un crédito más grande y, y entonces esto fue algo que no sucedió por más de una década y de que esto es una ganancia que fue permanente. Sunset es una pieza escrita en la legislatura y que no tiene una fecha límite y esto entonces no es parte, ya no es parte del crédito de niños. Sí, yo estoy muy emocionada del crédito de la asequibilidad de familias, que va a cambiar a nivel local, por favor, y a programas estatales y va a beneficiar el proceso de referencias y va a conectar a gente que para que esto pueda ser de gran ayuda a su salud. Yo siento que la primera expansión de los últimos 5 años, desde el 2021, es de que lo que expandió y que llenó fondos para el CTC en Colorado por primera vez. Y creo que esto abrió las puertas para muchos de estos cambios y comenzó a hacer que lo que estamos pidiendo sea razonable, ya que nosotros habíamos entrado por ahí. Sí, hay muchas ganancias, muchas cosas buenas en los últimos años para créditos fiscales, pero al estar hablando, como mencionamos, solamente son efectivos siempre y cuando la gente pueda reclamarlos y de que no todos son elegibles para estos créditos, pero no todos los reclaman. ¿Por qué? Por algunas razones por las cuales o maneras de que podamos hablar acerca de las barreras para que la gente pueda tener acceso a estos créditos. Sí, es difícil mencionar solamente uno o dos, pero sabemos que la complejidad es una barrera para la gente. Entonces, conectándoles con recursos de confianza que sean simples y que hay varios sitios de voluntarios o programas que ya están hablando con las familias, que las conozcan, que confíen en ellas en el idioma de su corazón y para conectarlos con recursos de ayuda de impuestos, para que se involucren con el IRS, para que se involucren con el gobierno sin una barrera de lenguaje. Y podemos hacer esto. um, Aquellos que deben dinero puede ser una barrera. Muchas de las veces los nuevos padres, nuevos abuelos no saben que son elegibles para el crédito de niños y es bastante hasta para aquellos de nosotros que sabemos bastante y esto es difícil para familias quienes están trabajando mucho, quienes están ocupadas, pero queremos hacerlo más simple, todo más simple. Sí, creo que para algunas de las personas quienes quizás no hagan estas reclamaciones es aquellos que no hacen su declaración de impuestos, porque yo desde el principio yo reclamaba mis impuestos siempre, yo siempre reportaba, pero la gente no tiene que reportar sus impuestos si sus ingresos son muy bajos y para deber impuestos. Entonces creo que esas son las personas quienes pueden beneficiarse por algunas de estas nuevas leyes, como una líder de familia quien gane $20,000 al año, esa persona no tiene que hacer declaración de impuestos porque sus ingresos son menos de la deducción estándar. Pero si la gente realmente se conecta con alguien que sea experto en declaración de impuestos, alguien le va a preguntar, ¿tiene niños? ¿Cuáles son sus edades? Y aunque el sistema es complejo, si están trabajando con alguien quien está trabajando con un programa de software que está haciendo las preguntas adecuadas, es más probable de que sí puedan tener un buen reembolso. Y la gente está bien motivada porque eso es para mucha gente
después de de repasar una temporada de impuestos con un niño, definitivamente van a volver a declarar el siguiente año, porque si esto puede ser una cantidad que puede cambiarle la vida. Sí, porque hay bastante disponible especialmente para ciertas familias. Hablamos acerca de qué es lo que logramos, hacia dónde nos dirigimos y los créditos fiscales aquí en Colorado. Desde su punto de vista, ¿qué piensan cuál es el futuro de los créditos fiscales? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay algo que como, como nosotros que abogamos para todas las personas, ah, qué más se puede ver a nivel federal, a nivel estatal y qué impacto puede tener? Yo sé que esa es una pregunta muy grande, entonces tengo curiosidad de ver conocer un poco más de qué es lo que ustedes esperan con respecto a créditos fiscales. Yo siento que la reforma fiscal y la regeneración de ganancias, creo que especialmente para aquellos que abogan y organizan en este espacio, vamos a estar entrando una, en un terreno donde vamos a tener pocas ganancias y no vamos a ver lo que hemos visto en los últimos años o quizás nunca. Y creo que no puede ser nada más ingresos. Creo que necesitamos hacer grandes cambios a Tabor y que no nada más estemos atrás de los ingresos año tras año. No podemos hacer todo esto y no podemos luchar por créditos fiscales porque no tenemos la capacidad como movimiento. Y creo que hay varios cambios que van a estar sucediendo en los próximos años por el presupuesto que tenemos. Y entonces, en reforma fiscal, cambios, creo que lo que yo estoy esperando que sea para futuro, porque creo que hemos obtenido todo lo que podemos del ambiente fiscal actual y creo que ya lo hemos agotado. Sí, yo también quiero mencionar que la acción congresional en en el recorte de impuestos y el acto de trabajos, muchos de los cambios permanentes fueron para aquellos gra- m- con mayores ingresos. Y yo sé que al trabajar a nivel estatal, el recorte inicial en la tasa de impuestos, eso fue un recorte permanente y entonces esto nunca se pagó y el Congreso cuando hicieron el acto de recorte de impuestos pudieron solamente hacer pocas cosas porque tenía que haber un balance. Entonces, para asegurarse que los recortes de corporativos fueran permanentes, entonces lo que se va a argumentar es renovar los recortes de impuestos para los individuos y sí vimos la tasa de impuestos para la gente que bajó y que aumentó más deducibles y será interesante ver cómo esto entrará en juego con quien sea que esté a cargo del Congreso del Congreso el año próximo. Entonces, estamos hablando acerca de billones de dólares, trillones actualmente. Sí, es bien interesante ver la actividad congresional. ¿Hay alguna esperanza de expandir el crédito de niños para próximos años? Creo que veremos cómo nos va con la elección. Sí, creo que necesitamos mantener la mira para que cuando el IRS abra un portal simplificado para que usted pueda hacer su reclamo de impuestos y esto va a estar, entonces hay que mantener la vista
los ojos abiertos para cuando esto entre en efecto en Colorado. Sí será bueno tener una manera gratuita de hacer el reclamo de impuestos en Colorado para hacerlo de nivel federal. Y estamos casi al final de la discusión del panel, entonces quiero hacer una pregunta final. ¿Qué es una cosa que a ustedes les gustaría que todo el mundo supiera acerca de los créditos fiscales? Y quizás no es nada, entonces podemos nada más llegar a las preguntas que tiene la gente. Sí, el, el código de impuestos cambia año tras año y es difícil de mantenerse al corriente. Entonces, es simple de que usted haga sus reclamos, de que le pregunte a sus vecinos, ya hiciste tu reclamo, de que hablen con la familia, hablen con la comunidad para asegurarse de que estén haciendo sus declaraciones. Quiero agradecerle a nuestro panel y por, les agradecemos por su experiencia que nos han ofrecido. Quiero abrirlo para a nuestros participantes, para aquellos que están en el evento, para cualquier pregunta, para quizás cualquier comentario, preguntas, lo que ustedes quieran compartir con con cualquier crédito del que hablamos esta noche. Gracias a nuestro panel y a Charles por la información. Estamos todos aprendiendo algo nuevo y ahora que hemos llegado al foro de comunidad, queremos invitarle a quien quiera participar y puede hacerlo de manera escrita en la cajita de QIA y Katie ha estado colectando las preguntas, pero pueden también poner sus preguntas, historias, cualquier cosa que quieran compartir, lo pueden poner en la cajita de QIA. O como es foro abierto, también tienen la opción que puede ser más divertida de que vayan al área de participantes que está abajo de su pantalla y allí puede usted levantar su mano. Dice raise hand en una manita y allí puede usted levantar su mano para que lo puedan sacar, le puedan abrir el micrófono y entonces pueda hacer su pregunta. Así podemos escuchar su voz. Definitivamente puede usar ese icono a la parte inferior de su pantalla. Voy a comenzar con las preguntas que ya tomamos de la audiencia. La primera de ellas para Charlie y todo el panel. Y esto probablemente va a ser bueno, por favor explique y la pregunta que viene de Ivy, que es ingresos brutos ajustados. ¿Qué significa esto? Charlie, tú o yo. ¿Qué significa ingresos brutos ajustados? Esto significa su ¿cuál es su ingreso total menos cualquier deducción que usted tenga? Entonces usted toma su salario entero que le pagan y entonces usted ajusta su ingreso y deduce usted todas las deducciones que pueda. La mayoría de la gente encuentra de que esas deducciones, si usted tuvo muchos gastos, entonces usted puede tomar las deducciones estándar o las que son individuales. Gracias por aclarar. Si les gustaría saber un poco más, podemos movernos a la siguiente. ¿Pueden explicar la reducción de la deuda tributaria estatal para pensiones que está propuesta en la legislación para la próxima sesión? Esa es una pregunta anónima, entonces no puedo pedir detalles, pero si alguien que hizo esta pregunta puede levantar su mano, pero el resto de la pregunta es,
¿Puede usted hablar con detalle si esto puede ayudar a aquellos ya pensionados de PERA quienes no reciben seguro social? Ok, voy a responder un poco. Yo no sigo PERA, PERA, pero en los últimos, parece que hace 2 años cambiamos bueno, hace como 5 años, si usted tenía la edad de más de 65 años, o entonces usted podía deducir su ingreso a $25,000 de ingresos de su retiro. Entonces, no todo su seguro social o para que no todo el seguro social o la pensión vaya a ser para los impuestos. Pero hubo una provisión en una propuesta de ley, no recuerdo si fue el EITC, para decir que todo el seguro social no debería de ser cobrado impuestos en el último año o quizás 2 años, que el 0% de lo, vamos a decir que si usted está recibiendo 30,000 en seguro social, usted puede tomar esos 30,000 y deducirlo de sus ingresos y no tendría que pagar impuestos estatales en la diferencia. Entonces, que el gobierno federal aún está cobrando impuestos del seguro social a cierto porcentaje, hasta el 85%, pero eh, los créditos fiscales, cuando se hace, alguien más va a decir, bueno, sí, porque si están haciendo ya eso, entonces, ¿por qué no hacer los impuestos de seguro social para aquellos de entre 55 y 65 que no califique para impuestos? Entonces, yo supongo que los retirados de peras es de que, ok, si no están cobrando impuestos a nivel estatal para seguro social, entonces podemos hacer lo mismo para pera, pero no he seguido pera, PERA, porque les damos recortes para aquellos que ya están retirados, como yo. Creo que eso es ¿alguien más quiere compartir más acerca del aspecto PRA, acerca de las extensiones fiscales? Y esto es el crédito entonces, esto está aún disponible y Charlie habló un poco al respecto, qué es la que está pasando y cómo este contribuye sí, con el crédito fiscal por contribución al cuidado de niños. Pueden ver cómo hemos estado usando los créditos fiscales mucho para poder lograr varias metas. Sí, por ahora tenemos lo que, lo que creo que están preguntando es el crédito fiscal por contribución a cuidado de niños. Y ese es un crédito fiscal por donar a un centro de cuidado de niños. Entonces, yo me refiero al crédito fiscal del donante. Entonces va al donante quien dona cierta cantidad de dinero. Creo que es 50 centavos por cada dólar. Entonces, si dieron $100 a un jardín de niños local, entonces a usted le descuentan $50 de sus impuestos. Y entonces esto es bien popular entre gente que es donante y y muchas de las veces son aquellos que también hacen donaciones a campañas políticas. Y se confunde todo el tiempo con el crédito fiscal por los niños y también se confunde con el crédito fiscal de bajos ingresos. Y estos dos son un crédito para los padres, un crédito fiscal para los padres. Y este año está, estaba, está para que estos dos créditos se unan en un solo crédito, que es un poquito más grande para deshacerse, por- porque había un efecto montaña al ver el crédito fiscal
de contribución de niños porque el antiguo estaba basado en un porcentaje de la tasa federal, pero no, pero este no es reembolsable. Entonces, aunque ustedes están contribuyendo para contribución de cuidado de niños, no van si usted gana muy poquito dinero y entonces los va a tener que poner para pagar impuestos federales. Y por eso creamos el de bajos impuestos, que sí es reembolsable. Y es difícil decirlo cuando estamos hablando acerca de crédito por contribución al cuidado de niños, porque esto es hasta $500 por año en el reembolso de impuestos. Y hay muchos papás que están pagando eso cada semana. Entonces, depende de sus ingresos, puede ser como $600, $400. Entonces, sí hace un pequeñito cambio, pero quizás esto es el equivalente a 2 semanas de cuidado de niños. No sé si esto ayuda o hice más confuso. Los legisla- los legisladores, quienes son gente normal, confunden los nombres seguido. Entonces, muchas de las veces se refieren a la cosa equivocada. En el 2026 será el mismo nombre que el federal, como el crédito independiente que de niños, que incluye cuidar a quizás a una hermana, quien es un adulto que está viviendo en su casa. Tenemos una pregunta. El próximo año no tenemos para el 2026, usted tendrá que hacerlo al principio el que hace el reporte a principios del 2027. Ok, CTC usualmente se refiere al crédito de niños, que se refiere a tener un hijo. Y la contribución al cuidado de niños, eso es el crédito que recibe porque usted pague porque le cuiden a su hijo. El crédito de niños, esto es de una manera más progresiva para el próximo año y creo que sí, y creo que esto es para que cuando se unan los dos. Y no necesariamente tiene que saber todo esto, pero quien le esté ayudando con su declaración de impuestos puede ver todo esto. Sí, esto es bien confuso para la gente normal. Sí, porque estos nombres son muy similares y es confuso. Pero creo que sí tuvimos una pregunta de la misma persona que dice, aclaro que sí se refiere al crédito fiscal por contribución al cuidado de niños, de que recibe 50 centavos por cada dólar de crédito fiscal. Y por esas donaciones, como la elegibilidad para ese programa de aquí en adelante, no sé, no sé si ese es un gran enfoque. Creo que estamos más enfocados en el otro crédito fiscal. Entonces, no sé si alguien sabe la respuesta acerca de las donaciones de centros de cuidado de niños. Quizás tengamos que investigar eso porque ese, porque eso es en lo que menos hemos trabajado, porque no están conectados. Sí, porque este es un crédito más grande y ha estado creciendo. Entonces, cuando lo renueven, es de que quizás está creciendo muy rápido. Y también tenemos donantes quienes tienen una buena vía a los legisladores porque esto ayuda
a que las guarderías se mantengan abiertas y que tengan los programas necesarios. Caroline, ibas a también a decir. Sí, el crédito fiscal por contribución fue, fue aumentado en el 2023 y va a continuar hasta que lo cambien. Ok, ahora que hemos estado hablando acerca de todos los créditos relacionados con el cuidado de niños y todos los diferentes cambios, tenemos una pregunta que quizás esté relacionada. Entonces, si el gobierno federal tiene toda la información sobre nuestros ingresos a través de los W2 y 1099 y cuando presentas tus impuestos incorrectamente, puedes volver a decirte que estás equivocado, entonces, ¿por qué no lo resuelven a nivel federal y no los envían una factura o un cheque? Porque es culpa nuestra, para que el, porque esta es nuestra culpa. Y esto sí aplica para nivel federal. Eh, ¿Alguien puede, quizás quiera responder esta pregunta? Puedo contestar cínicamente esto. Mucho tiene que ver con el hecho de que el negocio de preparación de impuestos es un negocio muy lucrativo, entonces por mucho tiempo los lobistas han podido hacerlo para que el IRS no pueda crear una software gratuita porque tienen toda la información que deben de saber para ver cuánto les debemos en impuestos. Y entonces creo que ahí es en donde un programa como Direct File puede ser bien importante y puede cambiar el juego para poner en pie un sistema para que las personas puedan usar para poder entonces hacer su declaración de impuestos. Sí, creo que hay muchas mejoras que pueden ser hechas aquí en los Estados Unidos y en Colorado para facilitarlo más. Sí es posible y se hace en otros países y sabemos que hay modelos a seguir, pero uh, creo que por eso es de que se batalla para hacer cambios significativos. Direct File va a tener uh, autofill en donde a lo que se refiere el cuestionario, ya que Colorado se empiece a usar Direct File directo con el IRS, esto va a llenar alguna de la información automáticamente. Es buena pregunta, no estoy seguro, creo que sí, espero que sí, porque eso lo facilitaría mucho y espero que sea parte de ello. Ok, regresaríamos cuando Charlie lo verifique. Ok, otra pregunta, un recordatorio antes de hacerlo. Si ustedes quieren hablar para que les abramos el micrófono, pueden levantar su mano y entonces los podemos acá abrir el micrófono. Si no, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta escrita. Charles mencionó que había muy pocos datos que demostrarán la eficacia de incentivar las rentas del trabajo en el proceso político de los créditos fiscales. Entonces, ¿cómo se justifica la decisión de incluir esta medida en el código fiscal? ¿Hay algo que se... que... Sí, adelante. Yo sé que yo, yo sé que especialmente para las madres solteras que trabajan, hay evidencia que el EITC hay algo como una incentiva de trabajo
y creo que esto es de hace 20 años, pero creo que Charles está en lo correcto de que aquellos que están recibiendo el EITC no hay una incentiva muy grande porque ya hay dos padres trabajando en la casa. Y por mucho tiempo el EITC tenía una política bipartisana y en el 2013 pasó de una manera bipartisana. Y entonces creo que la eficacia de incentivarla, creo que como al crecer las conversaciones de impuestos, estamos viendo una división más grande para apoyar programas para los republicanos que han apoyado estas políticas, parte de estos programas han sido de incentivar y apoyar estos programas y que quizás puedan sacarlos, pero creo que a nivel federal vamos a estar esperando mucho tiempo para que algo así suceda. Sí, creo que es un requisito, creo que por mucho tiempo fue una política a nivel federal y creo que eso definitivamente era un punto importante a nivel federal de incentivos en el crédito fiscal. Sí, en el 99 en Colorado tuvimos un gobernador republicano que pasó la primera propuesta de ley de EITC, el gobernador Oensi habló acerca de la reducción de la tasa y también cualquier cosa de que podían pensar, cualquier cosa de que podía la gente comprar, de que tuviera una exención. Entonces, para exenciones corporativas, eso no se vería muy bien para ellos, aunque había mucha presión, especialmente muchos lobistas estaban trabajando para tratar de obtener exenciones para corporaciones y, y esto para el gobernador no se veía bien y dijo específicamente que quería una propuesta de ley para EITC, y más recientemente ha sido un poco más difícil, pero recuerdo que el representante Mark Floor de Colorado Springs, que es republicano, cuando él habló acerca de cómo obtuvo el EITC como un joven maestro, esto que realmente podía hacer una diferencia, particularmente en las áreas rurales, porque mucha gente no está consciente de que las áreas rurales tienen más porcentaje de gente quien gana porque ganan menos en las áreas rurales y ellos pueden calificar más para para estos créditos fiscales que otra gente en otras partes del estado. Y sí hay gente de los dos partidos quienes reciben estos créditos y depende en el nivel de ingresos. Y sería bueno a más discusión y de ver cómo esto les ha ayudado en etapas pasadas de su vida. Y damos estos créditos a gente, particularmente con niños pequeños, y cuando hablamos de los padres y especialmente al principio de su carrera, cuando sus ingresos son menores a comparación de cuando tienen 40, 50 años, entonces yo me refiero a un punto de vista dependiendo de la etapa de su vida, especialmente como cuando están comenzando su familia o cuando están comenzando su carrera de que quizás no lo necesiten dentro de 4 o 5 años. Sí, y de lo que hablamos de qué es lo que se puede hacer para
terminar con este mito, como dijo Isabel, hay muchos datos, muchas investigaciones que para la expansión del crédito de niños, que da mucha información y esto mitiga algunos de los, de los mitos y creo que esto muestra a las personas que no dejan de trabajar solamente porque dejan de recibir el crédito para los niños, pero que hay muchas otras cosas que determinan a las personas que no solamente dependen de ese crédito. Y al ver en tiempos pasados que hemos expandido el EITC, muchas investigaciones se han hecho y otros estados lo han expandido en, y muchas de las veces todo esto es algo mezclado y que tienen poco impacto para el empleo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen los datos para que pueda así mitigar todos estos y datos que apoya de que no podemos dar los créditos fiscales a las personas de menos ingresos y que no afecten? Sí, no podemos hablar de incentivizar trabajo sin hablar acerca del costo de cuidado de niños y que quizás va a haber más información que nos muestre cómo estas diferentes pólizas les están impactando a las familias y la tasa de trabajo. Sí, gracias. Gracias a su amplia pregunta, amplia respuesta a esa amplia pregunta. Tenemos otra pregunta y esta es en comparación. ¿Cómo Colorado se compara con otros estados con respecto a cómo nosotros damos créditos fiscales a personas con necesidad y cómo los créditos fiscales para personas que sí tienen o intereses corporativos? Yo le urgiría a la gente que recuerde a todos, no de un punto de vista de impuestos, sino de que los créditos de impuestos son para propósitos bien específicos. Entonces, muchas de las veces cuando pensamos en las exenciones fiscales no son tan eficaz como los créditos fiscales, de que las deducciones de impuestos solamente le deducen los ingresos, pero para alguien quien tiene muchos ingresos, ta- por suerte, en el 2022 los votantes pasaron la proposición FF en Colorado, que fundó el programa para almuerzos saludables en las escuelas, y esto tuvo, tuvo un componente de impuestos que básicamente redujo la habilidad de cualquier persona que ganara más de $300,000 al año, de que para aquellos que podían desglosar sus deducibles de impuestos y entonces así no podían, porque antes de su declaración de impuestos. Entonces las personas ganando más de $300,000 de que ya no se les permite que desglosen sus deducciones. Y esto fue una política de impuestos y al igual de que la política de almuerzos saludables en las escuelas. Entonces, esto es un poco diferente porque tienen sus propias reducciones, sus propias exenciones, y no sé cómo se compare con otros estados, pero yo sé que sí sucedió en 2022 cuando fue todo hecho un poco más justo al quitar esas exenciones
para personas adineradas. Entonces, en la reestructura del 2022, en el crédito infantil, que dijo que entonces estamos hablando del junio del 2023, que cuando entró en efecto, que bueno, que será aquí pronto, que el crédito infantil de $1,200 para aquellos que ganen menos de $25,000 fue el segundo más grande de la nación, pero creo que ah, ah, puede haber otro estado que hizo lo mismo, pero en aquel tiempo fuimos el segundo, especialmente con la cantidad de el crédito infantil para aquellos de bajos ingresos, y fue el segundo más alto de la nación. Sí, y cuando nosotros vemos el diseño de nuestros créditos, incluye, pues es que no incluye en todos los estados, que tenía una versión estatal, y no todos los estados tienen una versión estatal de esos créditos fiscales, pero creo que también somos únicos en el sentido de que esos son los créditos fiscales que están disponibles a nivel estatal y que son reembolsables, y no está disponible en todos los estados. Entonces, como el crédito de impuestos es las personas sin seguro social pueden ser elegibles, y esto no es para a nivel federal. Entonces, sí tenemos cosas que incluyen en nuestro código de impuestos aquí en Colorado, que puede ampliar quién tiene acceso a estos créditos de impuestos, y también la ayuda que pueden obtener. Sí, me sorprende de que otra manera de preguntar es qué tan progresivo es nuestro código de impuestos, como con créditos fiscales y más allá, y tiene que ver con Tabor, y que hemos mencionado varias veces, pero también tiene que ver con cosas como la provisión de una tasa, un impuesto fijo, y en términos de nuestros impuestos y nuestros recortes, y que esto ha estado para los votantes en los años recientes. Y yo me pregunto si alguien de ustedes tiene alguna opinión acerca de la progresión del ambiente de impuestos, ya sea en general o solamente en Colorado, en comparación con otros estados. Yo sé que somos uno de los pocos estados que tenemos un impuesto fijo, y, y también tenemos prohibiciones en otro tipo de impuestos que son más progresivos, y tenemos. Y esto nos hace depender mucho en nuestros impuestos de ventas. Hay dos medidas nuevas de impuestos de ventas, y 10,9% creo, y sabemos que los impuestos de ventas dependen mucho de las personas de bajos ingresos, y en términos de cómo estamos nosotros trabajando en nuestro código de impuestos es bastante progresivo, y creo que principalmente es porque no tenemos porque tenemos un impuesto fijo. Y sabemos que los créditos como el EITC ayuda a que nuestro impuesto sea más progresivo, y sabemos que esos créditos ayudarán a tener un impuesto más regresivo. Y mientras estamos limitados por Tabor, y hemos tomado muchos pasos para ver las restricciones, y estamos tratando de ver los balances en términos de nuestro código de impuestos. Y un grupo nacional, quien tiene muchas opiniones acerca, que produce un reporte que se llama Who Pays, quién paga, que tiene gráficas y
y para ver aquellos, dependiendo de los ingresos, qué es lo que pagan a nivel estatal y a nivel federal. Y lo podemos ver claramente en las áreas como en impuestos de ventas, en donde hay más cambios en nuestro código de impuestos a comparación con otros estados. Entonces yo les animo para que lo vean, para que vean esos datos, que compara los códigos de impuestos de un estado a otro. Si yo quería comentar en la pregunta de Carol, sí cambiamos el código de impuestos en los últimos años para no poner impuestos sobre el seguro social para aquellos de 65 años más. Y hubo una propuesta nueva que para aquellos de 55 años o más, que el gobierno federal aún así en los últimos años ya no cobramos impuestos por el seguro social y los las personas de la tercera edad de 65 años o más ah, reciben $25,000 de ingresos que no se le cobra impuestos. Si el seguro social es más de $25,000, tiene la opción de entonces tomar la cantidad más grande. Pero recientemente cambiamos esto a nivel estatal. Sí, gracias. Sí, tienen información incorrecto en, en ARP y entonces estaban viendo, entonces del año pasado, vamos a ver si se alinea con esto o no. Sí, gracias por aclarar esto. Carol, levantaste tu mano, puedes abrir tu micrófono. Sí, yo acabo de leer todo esto por esta nueva propuesta que se hizo y aparece que hay muchas complejidades alrededor del seguro social, varios niveles de ingresos y entonces es bien complicado. No podía ver. Yo sabía porque yo fui testigo en la última sesión de que era basada en ingresos, entonces no era nada más de 55 a 64 años. Entonces, si ven en línea, hay varios mensajes. Entonces, no está, hay una nueva propuesta y están tratando de nuevamente hacer cambios para seguro social a nivel estatal y varias prohibiciones de ingresos. Si eso es a nivel estatal, entonces si lo que pasó, sí, creo que ha sido probado para aquellos de 65, entonces ha habido muchos niveles de ingresos diferentes. Y si el sitio de ARP tiene información conflictiva. Excelente. Gracias, Carol, te agradecemos. Es algo, creo que es algo que necesitamos educarnos un poco más y estamos preocupados para que el público tenga buena información acerca de las complejidades del código de impuestos. Eso fue la última pregunta que teníamos aquí. Para nadie más en la audiencia quiere hacer una pregunta. Es la última llamada, pero entonces vamos a terminar.
Katie me está diciendo que hay una pregunta. ¿Quién está haciendo, quién está patrocinando el nuevo? Sí, es EBS. Creo que le estaban haciendo la pregunta a Carol. ¿Quién está patrocinando esta propuesta? La propuesta a la que te referías. No sé cómo hablar. Oh, sí, si yo me identifico con, no sé si el borrador está para consumo del público, pero estoy interesada en ver quién lo patrocina. Sí, fue el representante Holter. Sí, sí, estás en lo correcto. Sí, esto está fuera de nuestro conocimiento. Sí, vamos a ver y verlo. Gracias por esa pregunta final. Les quiero agradecer a todos en el panel y por su participación y mucha información que es. Entonces, les agradecemos y por su tiempo y les queremos agradecer a nuestra audiencia por las excelentes preguntas que para poder tener esta conversación comunitaria y gracias por hacer las preguntas. Fue una conversación muy interesante y para aquellos que no pudieron estar en nuestra audiencia esta noche, sí estamos grabando este evento, entonces les vamos a dar un poquito de tiempo para poder editar y después lo vamos a poder poner en nuestro sitio y vamos a poder ver otros temas que hemos cubierto en foros políticos y otros eventos recientes. Entonces manténganse comunicados. Entonces, esto va a estar puesto en nuestro sitio web después de unos días, unas semanas, y les animo a que aquellos que están aquí, si quizás alguien pudiera haber estado interesado en esta información y no pudo estar aquí, por favor compartan estos recursos con ellos. Queremos hacerles saber a la comunidad y también les animamos a que lean nuestro boletín para que ustedes se puedan involucrar en el trabajo de CCLP en todo el año. Con respecto a la sesión legislativa, tenemos muy buen contenido en ese boletín y tenemos muy buenos recursos para ustedes. Es gratuito y es accesible. Entonces les animamos a que hagan esto y manténganse en comunicación para estos eventos. Y aquí está nuestro próximo evento, Comunidades contra la Pobreza, y esto será el 12 de diciembre en History Center, Colorado, a la hora del almuerzo. Vamos a tener a Virginia Eubanks, que es nacionalmente reconocida, a Suni Albany también, quien va a estar hablando acerca de su libro sobre inteligencia artificial y pobreza. Y esto será para concientizar a aquellos que están experimentando esto en Colorado. Y esto va a impactar lo que pagamos en alquiler y a precios del consumidor y la pobreza en general. Entonces, definitivamente manténganse al tanto de ese evento y únanse con nosotros en diciembre. Entonces, gracias a todos. Vamos a terminar esta noche, pero les agradecemos que estén aquí y nos vemos pronto.